A vosotros, humanejos, os encanta ponernos apodos graciosos. La amenaza Grodd, los trincadores nocturnos, Grob y Gorra Negra. Dos cuentos para que vuestros Snorlings nos ronden por donde no deben. Seguís pensando que detrás de esos muros de cabotilla y esos cubiles de piedra estáis a salvo. No os van a servir de nada cuando llegue la cien penumbra. Dejar el aire y envenenaros los pulmones y el cielo se ponga todo oscuro y lluvioso. ¿Veis esa sonrisa que resplandece entre las nubes? Es la mismísima luna malvada, arrugando la cara para ver qué tipejo la lía más parda. No le interesan los que limitan a hacer el tonto, solo las trifulcas más monumentales y las peores triquiñuelas atraen su atención penumbrosa. Puede que los Grodd no estemos de acuerdo en todo, pero ¿a quién no le va a gustar una rivalidad entre colegas del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Cuando llega el momento adecuado y la luna malvada está bien gorda, entonces salimos de nuestros agujeros. Somos los hongos que Gorka Morka se sacude de las uñas de los pies y crecemos fuertes y jugosos. Si matáis a uno, otros 5 chalaos berreantes ocuparán su puesto. Por grande que sea el enemigo, lo revivaremos con pinchadores suficientes en el lomo. ¿Para qué querríamos escondernos bajo el pegajoso brillo de la luna malvada? Que nos espolé y nos crepite en la tarros hasta que salgamos en esta hacia la noche. Todos los bichos de lo oscuro y lo profundo vienen retorciéndose y reptando desde la tierra y sobre vuestros muros. Se colgarán por vuestras puertas cutres y por los ojos y oídos de vuestros muertos. Criaremos hongos en la marga de vuestras carnes y se pondrán bien grandotas, con gotas sangrientas y todo. Vuestras ciudades se derrumbarán y vuestros soldados os volverán pidiendo auxilio mientras os arrasamos a la penumbra uno a uno. Antes de meternos de lleno en el trasfondo, quiero dar las gracias a Jaime, o como yo lo llamo, JV, que es su nombre de superhéroe, por aportarme el trasfondo para hacer posible este vídeo. Es él quien ha abierto vídeo con su voz de Grodd malicioso. En este mundillo es una de las mejores personas con quien os podéis cruzar, así que muchas gracias, amigo. Los Grodds prosperan en los reinos desde antes de la era de los mitos. Son pequeños, inquietos, extremadamente mezquinos y una de las criaturas más numerosas conocidas. Habitan entornos especialmente oscuros y húmedos, como redes de cavernas inmensas, y suelen estar satisfechos en ellos. Pero cuando la luz de la luna malvada resplandece sobre la tierra, brotan a la superficie en masas innumerables, arrasando asentamientos poco preparados y dejando a su paso escenas de devastación salpicadas por una miríada de setas rarísimas. El cuerpo lunar que adoran los Grodds como deidad es sin duda extraño. La luna malvada, como se conoce, recorre el vacío aetérico de forma aparentemente aleatoria, y allá donde cae su luz enfermiza, brotan hongos que extienden las condiciones rancias y húmedas que prefieren sus adoradores. No importa de dónde procedan, los Grodds desean satisfacer a la luna malvada y atraer su mirada. A su modo, todos obran para hacer realidad la cien penumbra, un estado de crepúsculo eterno que bañaría por siempre los reinos con la luz de su enloquecedora diosa. Para cautivar su vil atención, los Grodds se convierten en chalados aullantes, pues su cobardía habitual queda superada por el deseo abrasador de destruirlo todo. ¿Cómo pueden reunir a tantos?, jadeó Grooty. Se inclinaba sobre la cubierta mientras se acercaba un par de lentes de cristal aetérico a los ojos. A la gente se le olvida que los Grobis están por todas partes, dijo la almirante y moda Barra-Thor, recargando su rifle, pero los duardinos nunca hemos tenido el lujo de olvidarlo, no cuando han secuestrado a tantos de los nuestros. Muy por debajo, el mar de Grodds se removía. Sus capuchas picudas daban a la masa la apariencia de un enorme parche de moho incipiente en movimiento. La única señal del puesto avanzado Caradron derribado
al que los arcanautas habían sido enviados a socorrer, era el destello ocasional del acero entre los hongos florecientes y el millar de caras verdes. ¿Crees que el caos destruyó los clanes de los primeros Karak, Gruti? No, los responsables fueron sus enemigos más antiguos. Nuestros ancestros se volvieron autocomplacientes e ignoraron la amenaza Grodd hasta que fue demasiado tarde. Siguió Imoda, mientras su primera oficial se apartaba de la regala. Puede que Groby Gorra Negra sea un cobarde a solas, pero cuando la luna brilla, sus amigos se le unen en tromba. De la proa llegaron gritos de alarma y la almirante Barrastor siseó una maldición. «¡Todo a babor!», gritó. «¡Esa luna va a explotar otra vez!». El brillo rancio se intensificó mientras la Intaglio gruñía en protesta por el giro cerrado, moviéndose justo a tiempo para evitar una lluvia de roca ardiente. Dejó un rastro de chispas y humo que partió el cielo sofocante. Muy en lo alto, parecía que la luna hubiera abierto la bocaza de la que había vomitado los proyectiles. «¡Por todos los reinos! ¿Qué es esa cosa?», gritó Gruti a su almirante. «No nos ha dejado en paz desde que nos hemos trabado con el enemigo». «La luna malvada», dijo Imoda con voz grave, «y significa que, si queremos escapar, vamos a tener que luchar como nunca. Ya no se puede salvar el puesto avanzado. Allí donde se posa la mirada de esa cosa, los Grots pierden la poca cordura que tengan. Obsérvala con atención, Gruti, y recuerda bien eludir esa luz». El campo de batalla resplandecía ahora por esa luminiscencia enfermiza que allá donde caía provocaba un colorido arcoíris fúngico. Para horror de Gruti, distinguió las formas de sus camaradas caídos, los cuerpos distendidos por los hongos que se abrían paso por su carne y los huecos de sus armaduras. Los Grots que corrían bajo la luz aullaban con fervor desquiciado. Grupos de lunáticos de túnica negra montaban a lomos de bestias esféricas, más cientes que animal. La bizarra caballería brincaba tan alto que parecía a punto de echar vuelo, y después bajaba para aplastar a los Caradron. En torno a ellos correteaban guerreros emplumados sobre arácnidos gigantes. Los duardinos que evitaron esta cometida cayeron bajo flechazos y lanzazos apuntados, cuyo origen Gruti rastreó hasta el borde del campo de batalla. Manadas de colmibramantes lupinos cabalgados por Grots corrían en círculos mientras sus jinetes sembraban la discordia. A veces, una máquina de guerra tirada por bestias catapultaba a un Grot equipado con un planeador que acababa estrellándose entre las líneas frontales con un crujido horrible. «Esto está perdido. Reduzcamos nuestras pérdidas y preservemos tanto de la flota como podamos», dijo Imoda entre dientes. Gruti asintió, con el ceño fruncido, y tocó el cuerno. Ambas duardinas comprendieron que no se podía hacer más. ¿Qué es en realidad la luna malvada? No solo los Grots se han preguntado esto, sino también los astrólogos y adivinos aziritas, y hasta los chamanes Orrun más iluminados. Este cuerpo celeste de apariencia malévola recorre el vacío etérico siguiendo rutas impredecibles, cambiando curso y posición hora tras hora. El mero roce de su brillo puede hacer que el micelio brote a través de la roca sólida y que cúmulos de setas surjan de criaturas mortales hasta convertirlas en poco más que sustrato para hongos. No solo la luna bloquea otras fuentes de luz de forma física, también deshace la madeja de la cordura, invocando desolación y desespero en los que se oponen a sus seguidores. No es de extrañar que los Grots se despojan de su cobardía característica cuando su deidad desciende a los cielos. El eclipse antinatural de la luna malvada conduce a los ejércitos Grots a actos de destrucción sin sentido que engulle, mastica y escupe naciones enteras. Como insectos que salen de debajo de un tronco podrido, Grots y Troggoth emergen de cada recoveco para causar estragos, pero sus asaltos no son motivados únicamente por la violencia, como los de los Orruk Piñoyerroth. Todo gran jefe nocturno tiene la misma meta, ser el visionario traidor que se eleve en el momento de conquista que llaman la Ciemprenumbra. En un enjambre revuelto de verde y negro, los Grots abruman a sus enemigos por puro número. Por cada zajador muerto,
3 más salen del mantillo para hundir navajas en la espalda de su asaltante. Atraídos a la superficie por la luz de la luna malvada, los Troggoth destrozan muros y líneas defensivas con pedruscos del tamaño de carretas mineras. Grupos balbuceantes de adivinos compiten por lanzar los hechizos más extravagantes, extendiendo alfombras de hongos tóxicos por el campo de batalla. Se dice que la luna malvada reconoce y recompensa con matanza desenfrenada a los líderes Grodd que la divierten mientras cruza el cielo, pero esto no evita que los jefes se enfrenten a sus hordas entre sí, compitiendo por su favor en la batalla. Los chamanes de cueva dominan el poder lunar para asfixiar a sus enemigos con esporas o transformarlos en setas vivientes, mientras que sus aliados Troggoth salen del suelo para empuñar mazas inmensas con fuerza aterradora. Los colmillo araña descubren que sus monturas arácnidas se han empoderado y se mueven a alta velocidad por superficies verticales y horizontales para inyectar veneno de carga arcana a mordiscos. Cuando los muchachejos se ven atraídos fuera de los cubiles distantes, su llegada se anuncia con aullidos horripilantes. Sus monturas, con vibramantes, se embeben del poder de la luna malvada y dan caza vigorosa a su presa. Toda luna debe tener su sol, y todo dios su digno enemigo. Para los Grodd, esta némesis es Fatiga Cara Brillante, el nombre dado al brillo de la distante Hysh, que proporciona luz diurna a los otros reinos. Hasta esa distancia, el reino de la luz puede quemar los ojos de más de un Grodd, y es denigrado como el mayor enemigo de la luna malvada. Para los muchachejos que montan el lobo, esta entidad es algo distinta. Para ellos, Fatiga Cara Brillante es el principal rival de su deidad lunar. Le dedican un respeto obsesivo, dado que es el matón más grandote que hay, un papel que todo muchachejo querría reclamar. Para ello, han fabricado todo tipo de cacharros capaces de absorber la luz hyshiana, que pueden usar para quemar y atontar a sus enemigos. Están convencidos que, si absorben suficiente, Cara Brillante desaparecerá en un parpadeo y dejará que la luna malvada tome su legítimo puesto. Los muchachejos se deleitan bajo la luz de la luna malvada con el resto de los tipejos nocturnos, pues la promesa de la penumbra le es tan atractiva como para cualquier otro Grodd. Pero han aprendido a aprovechar la luz solar. Su equipo está fabricado con metal bendecido por sus chamanes Cara Brillante, lo que les permite absorber los rayos de Hysh bajo una exposición prolongada. Este saber hacer los lleva a correr a la batalla con todo tipo de cacharros que incorporan metal muy brillante y hacen uso inteligente de esta intensa luminosidad, pegando a sus enemigos para pillarlos desprevenidos. Los miembros más rápidos de la manada harán asaltos relámpagos para aprovechar la desorientación del enemigo, hundiéndoles lanzas en los estómagos o cubriéndolos de flechas. Los jefes gruñones suelen preferir armas crueles para instigar al enemigo en sus manadas. Son comunes las espadas retorcidas diseñadas para destribar o los enormes luceros del alba para hundirles el cráneo. Los Gross del clan lunar que adoran la oscuridad establecen sus cubiles de acecho en la corteza de los reinos, excavando vastas redes de túneles donde pueden escabullirse hasta que la luna malvada está llena. Estos son quizá los agujeros Grodd más conocidos, pues muchos guardias del gremio libre recuerdan las batallas contra Groby Gorra Negra y los de su índole en las que emergían de la tierra. Pese a esto, encontrar dichas redes de túneles es otra historia. Los Grods del clan lunar son vengativos y maliciosos, pero a menudo extremadamente cobardes hasta que la luz de la luna malvada les provoca un frenesí. Conocen los capilares terrosos de los reinos como la palma de sus manos y establecen sus cubiles donde pocos irían a husmear. La marca más evidente de un cubil de acecho son los Templolocoth fabricados con meteoritos de la luna malvada, pero acercarse a esos sitios puede suponer caer en una locura alucinatoria y convertirse en presa fácil para los Grodd escondidos en la oscuridad.
Aunque igualmente amantes de la oscuridad, las tribus acechantes colmillo araña favorecen los bosques neblinosos y los barrancos. Es una elección no consciente, más bien fruto de su gravitación hacia los cubiles de Arachnarox, con quienes comparten una relación simbiótica. Usan las sedas de estas arañas, gruesas como el acero, para tejer murallas en torno a sus hogares, con la bonificación adicional de que enredan intrusos que intentan cruzarlas. Estos muros de seda son una clara exhortación a mantenerse a raya, pues los restos disecados de enemigos sirven como morbosa decoración. Las tribus colmillo araña han ocupado bosques enteros, puestos avanzados abandonados y ruinas antiguas, y sus troncos y columnas son soportes para grandes cortinas de redes. En las profundidades de sus húmedas cunas, los Grots de las tribus acechantes elaboran toxinas con los fluidos de sus venerados arácnidos. Los nidos que se alían con clanes lunares cercanos pueden estar conectados por túneles. Es mediante estos que los colmillo araña comercian con sus brebajes alquímicos a cambios de hongos y alucinógenos. Aquí, los chamanes también atienden los viveros ensangrentados para las crías de las arañas gigantes de la tribu. Los muchachejos defienden dos territorios al tiempo: su cubil, al que se retiran de noche para descansar, crear nuevos cacharros y acumular trofeos, y las llanuras que lo rodean, donde suelen pasar el día. En consecuencia, las cavernas y pasos que reclaman como propios son mucho más cercanos a la superficie que el agujero grot típico, con entradas talladas en piedra. Esto permite a los colmibramantes ir y venir como gusten, y a los muchachejos despertar con el brillo del sol para salir de caza. Los cubiles de muchachejos no están alfombrados con hongos, sino con los trofeos arrancados de ejércitos muertos. Suelen ser muy valiosos, aunque los Grots no tengan ni idea de ello, pues suelen tomarlos en base a su brillo. Las cosas expuestas a His, el sol de los otros reinos mortales, hasta que resplandecen con energía solar, se guardan en los cubiles para usos futuros. Muy por debajo de las redes de túneles del clan lunar se encuentran las antiguas cavernas de los reinos. Estas cavernas están tan enterradas en el corazón de cada territorio que la magia ambiental ha saturado la tierra, provocando que las sombras se muevan a voluntad, florezcan plantas e insectos misteriosos y se acumule piedra de reino en grandes cantidades. Estos son los cubilmoozos míticos, hogar de los únicos que pueden sobrevivir tan abajo, principalmente los Troggoth cubilmoozo. Sin duda, estos lugares serían de gran valor para los cazatesoros, pues aquí se encuentran los recursos arcanos más infrecuentes, pero no merece la pena arriesgarse a perturbar a sus letales moradores. Estos cubilmoozos están tan en lo profundo que pocas guaridas rozan sus regiones superiores, pero los Grot que excavan por ellos reciben ricas recompensas. Los hongos que crecen solo en torno a depósitos de piedra de reino rebosan potencia arcana. No es que estos lugares impredecibles sean seguros para los Grots codiciosos. Al estar inundado con magia de reino, cada cubilmoozo cuenta con sus peligros característicos. Los cubilmoozos de Ulgu pueden engullir a los incautos allá donde las sombras son más densas, mientras que los de Giran asfixian a los intrusos con raíces antes de beberse su sangre. Han existido muchos cubiles de acecho legendarios a lo largo de siglos, pero el barranco del Dezparrame los eclipsa a todos. No es una morada oculta. Esta pila de armas, armadura y escoria que desafía las nubes cubre una enorme franja de hallada en Chamon y está coronada por una efigie de la luna malvada esculpida en piedra lunática. Es la sede de poder de Skragot el Lunarca y lo protege con celo. La fortaleza en esta montaña de hierro se erigió a costa de muchas vidas Grots, pues transformarla en un cubil de acecho exigía excavar a través de los sedimentos de espadas, hachas y picas oxidadas, lo que infectó a muchos ayudantes con enfermedades del óxido que transformaron su carne en metal.
Se dice que este castillo de chatarra fue en origen una gran acumulación de botín depositado por Noblas, los primos codiciosos de los Grots, que saqueaban cachivaches que brillan de los muertos en batalla. Una vez creció tanto que llamó la atención de los Piñoyerroz, estos despojaron a los Noblas del barranco y de hallada con facilidad. También sumaron sus baratijas y trofeos hasta que perforó las nubes de mercurio. Pero los Zorrus se volvieron autocomplacientes y el barranco del Desbarrame era un tesoro tentador. Así, el Lunarca se alzó bajo la mirada de la luna malvada y envió a sus Grots entre los Peñoyerroz para sembrar la discordia e incitar a que se traicionaran y mataran unos a otros. Tan pronto cundió la anarquía, Skragot ordenó a sus barullos que surgieran del suelo para abrumar toda hallada. Se dice que Skragot conquistó el barranco en una sola noche, y que la luna malvada quedó tan impresionada por sus payasadas que vomitó una cantidad de meteoritos sin precedentes, lo que sumió el continente en un crepúsculo perpetuo. El campo de escombros flotantes aún se observa sobre el barranco a día de hoy, y probablemente permanezca en tanto Skragot tenga el poder. En la parte noroccidental del Gran Erial se encuentra Golvaria, una rara franja de vegetación que divide los volcanes nevados de los yermos arrasados por el magma. Es una pena, por tanto, que esta rica tierra haya quedado irreconocible por los estragos de los muchachejos. Es el terreno de caza del legendario señor de la guerra, Drog Muerdezoled, y el número de sus manadas de caza basta para despedazar incluso a un megagargante. La cordillera Cúprica alberga colmibramantes de tamaño legendario, y los lagos alpinos están saturados de sus restos en descomposición de sus presas. Desde la guarida de montaña de Muerdezoled, hordas de matones salen a lomos de monturas hambrientas para despedazar a sus enemigos y arrastrar armas, armaduras y otros tesoros hacia la oscuridad. Más que el hecho de que Golvaria sea el patio de juegos ideal para estos saqueadores, Drog une a los anárquicos Grot liderándolos hacia la meta definitiva, la conquista de His, el odiado sol, para apagar su luz y provocar la Ciemprenumbra. Un portal de reino aimétrica, llamado el Atajo de Zonkil, se encuentra en el núcleo de la cordillera Cúprica, y los muchachejos lo protegen con celo. Los Muerdezoled se están convirtiendo en leyenda entre las manadas de muchachejos de los reinos, y muchos emprenden grandes viajes para unirse a Drog en su misión, al creer que pueden robarle algo de poder. Su cubila en las montañas cuenta con dimensiones acordes, su entrada unas fauces de piedras surcadas de oro que brilla día y noche. Lo rodean bancos de niebla venenosos para la mayoría de mortales que respiran, y que los chamanes cara brillantes de Drog mantienen absorbiendo el brillo de la luna malvada y mezclándolo con motas de energía hissiana robada. Aunque los Grots cuentan con ojos sensibles y una fuerte aversión a la luz solar, esto no ha evitado que se extiendan por todos los reinos, His incluido. El reino de la luz albergó una vez muchachejos que creían que podían absorber algún día hasta la última gota de su brillo centelleante y sofocarlo en la victoria. Sin embargo, la presencia Grot ha disminuido gradualmente, pues muy pocos disfrutaban de vivir con tanta incomodidad. Los Luminet los consideraban una plaga de la tierra merecedora de la obliteración y aceleraron su declive. Los Muerdezoled afirman haberse originado en His, y sin duda no hay Grot tan valiente como para ponerlo en duda. Bajo el liderazgo de Drog Muerdezoled se han extendido exponencialmente en sus nuevos terrenos de caza axianos. Ahora, el gran señor de la guerra busca reclamar lo que es suyo por derecho, las montañas de Imétrica, de las que fueron expulsados. Hasta ahora, las manadas de Drog han reclamado el Atajo de Zonkil. Este portal de reino conecta con las llanuras ondulantes del corazón de Imétrica, y Drog ha expandido su cubila a ambos lados de él. Ahora, el lado hissiano del portal está adornado con tantas baratijas robadas que el aire se encuentra en un crepúsculo permanente. Estos cacharros
han absorbido hasta la última mota de energía de luz mediante rituales guiados por el odio. Los magos rocosos Alarit, que habitan en la cordillera Armoniosa, son quienes más perplejos han quedado por esto. Las propias montañas se erosionan con el regreso de los Grots, estremecidas por terremotos y partiéndose en algunas zonas en intentos desesperados de evitar la luz mancillada de los muchachejos. Los magos rocosos trabajan día y noche en su intento de sanar y calmar las tierras colindantes lo mejor que pueden. Aunque el latido frenético de Gur ha sido amedrentado por el influjo de Skaven por los reinos, ningún Grot podría olvidar el tiempo de la bestia, cuando los hijos de Gorkamorka disfrutaron de un periodo de violencia pura y sin adulterar. En ningún otro lugar estuvo tan concentrado como en Gur, el reino de las bestias. Su desmadre condujo al asedio de la gran ciudad de Stelsis, y años después aún permanecen los indicios de la implicación Grot en él. Un gran pedazo de la grieta de Glosson se ha excavado y convertido en un pozo encostrado de hongos que los Grot llaman cariñosamente el gaznate de Glog. Restos de la megapeña Trogoth infestan la zona, masticando rocas y piedra de reino y atacando frecuentemente las murallas de Celsis. Estos moradores de Kubilmozo se niegan a meterse en la tierra y volver a la hibernación. Animados por una fuerza desconocida, vagan por Tondia como si buscasen algo o alguien. Los soldados curtidos que soportaron el asedio de Stelsis aún hablan de Glog, el enorme jefe Trogoth que lideró a esos patanes. Durante la batalla, Glog y su megapeña cargaron contra los muros de la ciudad, llevándose humanejos a la boca mientras manejaban martillos más grandes que algunas viviendas. Desde entonces no se ha vuelto a ver a Glog, pero si resurge, el daño que podría causar sería inmenso. Los Grots del clan lunar acechan en los lugares más profundos y asquerosos de los reinos. Se envuelven en túnicas oscuras en un intento de amortiguar su presencia y evitar hacerse daño en los ojos. Sienten un odio especial hacia Fatigath Cara Brillante, la personificación Grot del sol. Al atraer la mirada de la luna malvada, buscan suplantar finalmente la luz del propio His, extendiendo campos y bosques de setas bajo la seguridad de la luz nática. En sus leyendas llaman Cien Penumbra a este paraíso surcado de esporas. Los clanes lunares se camelan a todo tipo de criaturas extrañas y enanas para que los sirvan. Algunas de las más numerosas son los garrapatos cavernícolas, bestias bípedas con fauces llenas de colmillos que componen gran parte de sus cuerpos esféricos. Los Gros afortunados pueden en ocasiones conseguir atraer Trogoth a la batalla y usarlos como escudos vivientes y rompelíneas. Debido a que los clanes lunares viven sobre todo en túneles, suelen entrar en conflicto con Skaven y Matafuegos cuando sus excavaciones alcanzan madrigueras o fortalezas de magmas subterráneas. También tienen cuentas que arreglar con los seguidores de Sigmar, desde que estos comenzaron a asentarse en líneas ley subterráneas. A los Grots no les importa demasiado el poder de los nexos arcanos, pero sí ser los más mejores bajo tierra, y un insulto así no puede quedar impune. Puede que los Grots del clan lunar sean cobardes, pero también orgullosos. Por ello, se organizan en barullo y salen a liarla a los reinos. Los primeros clanes lunares se escabulleron hacia las profundidades más oscuras, al odiar la luz de His que abrasaba sus ojos sensibles. Estos agorafóbicos, incluso en comparación con el resto de Grots, odian salir, aunque se aventuren de noche y en sitios oscuros para robar, o como han declarado algunos Grots capturados, darle unas buenas puñaladas a los humanejos. Las setas que cultivan son particularmente potentes y pueden producir efectos raros y maravillosos, desde micosis interna rampante y pronunciada hinchazón gaseosa a locura alucinatoria y muerte instantánea. Más de un Grot ha perecido en mitad de una batalla al mezclar setas, pero no es más que un riesgo de pertenecer a los clanes lunares.
Los Grots de los clanes lunares hacen amplios usos de la piedra lunática, al ser las únicas criaturas tan necias como para cosecharla de los dientes de la luna malvada caídos. También esculpieron los primeros altares a su imagen, lo que les permitió beneficiarse de su luz nática en su ausencia. Algunos chamanes creen que los altares más grandes y mejores satisfacen a la luna malvada y que la creación de estos faros de locura es lo que permite que el poder de su diosa resplandezca a través de ellos. Sin embargo, también poseen tesoros más sutiles. Entre los jerarcalocoz y chamanes de cueva importantes esculpen amuletos de piedra lunática que brillan en la presencia de pensamientos engañosos para exponer a los que conspiran contra ellos. Después de todo, cuanto más brilla un grot, más larga es la sombra que proyecta, y derribar a un jefazo famoso es la forma más rápida de catapultarse a la supremacía. Esta enfermiza luz mentirosa esclarece a quien hace falta bajarle los humos para evitar que su liderazgo se vea comprometido. El jerarca loco más próspero que haya vivido es, con mucha diferencia, Skragot. Este astuto mago porta una corona fúngica cuyas raíces orodan su cerebro y su vara termina en una cachoceta con forma de luna creciente, un claro signo de favor de la luna malvada. Aunque sus seguidores son muchos, sus aliados más cercanos son los Barulloth, apodados los Tipejos de Rey. Estos grots leales han permitido a Skragot conquistar el barranco del Desparrame, su paraíso tenebroso personal en el reino del metal. Envalentonados por los siglos de triunfos de su maestro, son considerablemente menos cobardes que sus camaradas y están más que dispuestos a arrojarse al grueso de la batalla. Tampoco son inmunes a la tentación del beneficio personal. De hecho, se cuentan entre los más ambiciosos debido al poder que manejan al ser los matones más grandes del lugar. Los líderes de estos Barulloth cambian continuamente debido a las puñaladas traperas habituales. El manicomio fúngico, la obra magna del genio loco de Skragot, se ubica en lo profundo del barranco del Desparrame. Solo puede alcanzarse a través de un portal de reino sin nombre protegido por un rebaño de Troggoth Cubilmoth o blindados. Esta cámara grotesca está tan plagada por hongos parasitarios que se dice que las propias paredes buscan sustento de quienes entran en contacto con ellas. No es raro, por lo tanto, que cualquier ayudante grot que el lunarca convoque allí corre el riesgo de desaparecer. Pero el manicomio es un tipo de prisión único, y en tanto sus peculiares reclusos permanezcan con vida, dichas bajas son tolerables. Desde la era del caos, a Skragot lo ha guiado la obsesión por secuestrar a divinos, profetas y cualquiera con el don de la clarividencia. Son encadenados y llevados ante el lunarca, que los toca 3 veces mientras murmura una maldición sin palabras. Entonces comienza la horrible transformación. La carne de las víctimas se vuelve esponjosa y elástica, sus caras se alargan y sus miembros se marchitan. Lo que antes fue un vidente mortal se transforma en un vidente fúngico, un profeta hongo balbuceante que llora en agonía constante. En este estado de locura, la luna malvada puede tocar sus mentes, y en ocasiones se puede discernir su ubicación futura entre sus delirios. Por ello se les planta en el manicomio, donde los monitorizan a la espera de potenciales augurios. Skragot puede anticipar la llegada de la luna malvada con una consistencia inigualable al usar el manicomio para ello. Gracias a estos adivinos afligidos, mantiene en secreto su fama de poder predecir el curso de la luna por el firmamento. Donde haya cubiles de acecho, siempre habrá garrapatos cavernícolas. Estas bestias son más fauces que animal, con bocazas colmilludas capaces de atravesar el acero. Aunque son compañeros entusiastas de los clanes lunares, su desmadre los lleva a destruir aliados, además de enemigos, cuando pierden el control. Aunque los garrapatos cavernícolas se presentan en diversidad de colores y tamaños, todos tienen algo en común: adoran brincar, morder y aplastar.
se hallan casi exclusivamente entre los clanes lunares subterráneos. Dicho esto, no es tanto que los hayan domado como que los dirijan y engatusen en la dirección del enemigo o comida que les llame la atención. Como los grots, los garrapatos cavernícolas parecen muy afectados por el brillo de la luna malvada. Multiplica por 10 su entusiasmo feral, lo que les hace cargar hacia el enemigo más cercano a pleno brinco hasta que la presencia ofensora no sea más que una mancha de sangre en el suelo. Cuando están muy excitados, su capacidad de distinguir aliado de enemigo se ve muy perjudicada. En consecuencia, solo los grots más arrogantes, o quienes se enfrentan a un castigo inminente, se atreven a convertirse en jinetes o pastores. La curiosa forma globoide del garrapato cavernícola ha hecho que más de un mariscal condenado subestime la letalidad de estas criaturas. Como bestiarista oficial de la punta axiana de la cruzada del cometa de 2 colas, yo, Radidius Mappenborg, os imploro cautela. Estas plagas pueden causar una destrucción terrible. Sus cuerpos son elásticos por naturaleza y parecen fúngicos en esencia, lo que les permite saltar a gran altura. Esto solo aumenta cuando, alimentados con ciertos tipos de setas, parecen inusualmente flotantes. Más de un muro de escudos ha resultado inútil contra estas cosas debido a esta movilidad inesperada. Una vez cruzan la línea frontal, es imposible evitar que estos animales provoquen una gran devastación en la retaguardia. Los grots interrogados llaman garrapato avalancha a fuerzas enteras de jinetes sobre estas bestias impredecibles. Si escucháis este término durante la batalla, preparad vuestras líneas de tiro, pues se acercarán más rápido que un caballo de guerra estelsiano en una trayectoria errática y impredecible. Varias expediciones giranitas han enviado informes sobre un grot enmascarado llamado Brincus Maximus y su grupo, las fauces de Morco. Tan enorme es esta garrapato avalancha, según dicen, que aparece en el horizonte como un mar ondulante de garrapatos. Los ejércitos de Tiria aún no han encontrado forma de detener el desmadre de este señor de la guerra. Para los interesados en la materia, compartiré con vuestra merced parte de mis notas y estudios de estas bestiales criaturas. El tipo de garrapato más común es el garrapato cavernícola. Estas criaturas se presentan en todo tamaño imaginable y se han visto grots montando sobre ellos desde que se tiene registro. La mayoría exhiben una coloración carmesí brillante, aunque se descubren continuamente nuevos tonos. Algunos garrapatos cavernícolas son tan grandes que superan en tamaño a sus amos grots varias veces, y aunque cuentan con una fuerza increíble, son muy difíciles de controlar. Tal vez, en un intento de controlar sus instintos destructivos, los cuidadores de garrapatos atan a estas bestias por pareja. Irónicamente, esto solo parece hacerlos más impredecibles. Los garrapatobuzcacetas son reconocibles al instante por sus pronunciados hocicos porcinos. Parece que esta cepa de garrapato es especialmente capaz de olfatear setas, en especial las que crecen bajo la luz de su deidad lunar. En batalla, estas bestias suelen corretear entre los combatientes en busca de especímenes fúngicos que consumen sus camaradas como provisión de combate fortificante. Mientras que los chamanes de los clanes lunares son de por sí peligrosos debido a su dominio de la magia fúngica, sus garrapatos de Sporad, mascota, exacerban el peligro. Las nubes que expelen por sus lomos porosos tienen efectos devastadores sobre quienes las respiran, y he tenido la suerte de estudiar pacientes afligidos. Los hongos los consumen gradualmente de dentro a afuera antes de salir a través de sus poros, lo que convierte a la víctima en poco más que un lecho de nutrientes para las setas parasitarias. Se sabe poco acerca de los murciélagarrapato alados.
pero parecen reunirse en torno a los más ruidosos y molestos de la grotidad. Quizá aquellos hacia los que los garrapatos alados se ven atraídos están bendecidos por algún poder superior, pues dichos individuos parecen ejercer gran influencia sobre su especie. ¿Acaso sus estallidos vociferantes estimulan de algún modo a estos garrapatos? Se necesita una observación más profunda para probar esta hipótesis. Un tratado de uno de mis estimados colegas habla de un hongo, huevo de garrapato, una especie curiosa que prolifera en las protuberancias rocosas de Cubiles Grots y parece dotar a dichos salientes de cierta conciencia. Se han registrado muy pocos de estos garrapatos extalasmita, pues la mayoría se encuentran en lo profundo de la tierra. Sin embargo, las áreas mancilladas permanentemente por la luz de la luna malvada pueden ser difíciles de transitar. Comienzan a formarse garrapatos de estalagmita en estas zonas, lo que presenta un peligro para los pies y piernas de los portamaneceres. Dicho todo esto, si veis a uno de esos garrapatos a lo lejos, huir en dirección contraria lo más rápido que podáis y rezarle al dios rey porque no os haya visto. La batalla palpitaba en torno a Rathbach con una vertiginosa agitación de esporas, humo y munición, mientras él volaba entre duardinos que se abalanzaban sobre él con sus chisporroteantes trajes voladores, agarrado a la piel del garrapato tan fuerte que hasta le hizo sangre, un garrapato que a veces, de repente, caía para golpear la tierra con un estallido de flatulencias y volver a elevarse. Rathbach se había mareado las primeras veces, y varias costras de su propio vómito en sus ropas lo atestiguaban. Ahora, animado por su intratable montura y su propia euforia, embistió con su pinchadora al duardin más cercano. Al oír un silbido cerca de su cabeza, dio una patada a su garrapato que se dejó caer bruscamente, y un proyectil ardiente le chamuscó las puntas de las orejas. El duardin ensartado en pinchadora cayó con él mientras maldecía y escupía en su lengua gruñona y profunda, a la vez que la barba se le empapaba de sangre. Rathbach se rió mientras volvía a rebotar hacia arriba. Nunca antes había llegado tan alto, tan lejos y con tanta fuerza como cuando cabalgaba con los fauces de Morco. «Verdaderamente», pensó mientras soltaba al guerrero moribundo de su arma con una insistente sacudida. «contamos con el favor de Gorka Morka para poder volar». Ni siquiera había visto a Skragot hacerlo. Entonces, una sombra pasó sobre él, un momento de oscuridad. Levantó la vista y dejó escapar un grito de asombro de sus agrietados labios. Los garrapatos que pasaron sobre él eran inmensos, estaban encadenados el uno al otro con estacas y grilletes y avanzaban orbitando entre sí. Sin embargo, a pesar de este despliegue incontrolable de poder, el grot que los montaba ni se inmutó. Su máscara lunar resplandecía en verde bajo la luz del mediodía de Girán. Permaneció increíblemente estable, agarrado a la silla de montar, mientras las bolas de demolición con colmillos que comandaba se estrellaban contra el costado de uno de los aerobajeles duardinos. Hubo un estampido, un estruendo y humo rojo y fuego al inflamarse los gases del interior, pero el jerarca loco no se detuvo y sus garrapatos salieron por el otro lado, chocando contra las tropas voladoras. Mientras Rathbach seguía el camino de su jefe, dejó que una gran sonrisa mohosa adornara sus labios. Si alguien podía saltar directamente por encima del sol, ese era sin duda Brincuth Maximuth. En lugar de acechar en la oscuridad, los grots muchachejos montan a lomos de colmibramantes o en carros tirados por las bestias. Cada día emergen de sus cubiles montañosos para perseguir a Fatigaz cara brillante por el cielo, obliterando todo lo que se interpone en su camino. Se mueven en grandes manadas por las extensiones abiertas de los reinos, y los cacharros y baratijas que acumulan absorben energía solar. Aunque los muchachejos priorizan robar tanta luz solar como pueden,
no dudarán en salir de su camino para despedazar enemigos, si surge la oportunidad. Los enemigos que se cubren de objetos brillantes son blancos especialmente jugosos, pues su armadura refleja el sol y los muchachejos lo consideran mangar brillo, el robo de energía que es suya por derecho. Los Luminet son blancos populares, pues no hace falta mucho trabajo para acomodar sus armas de metal solar a sus propósitos. Los forjados en la tormenta también son odiados por sus armaduras resplandecientes, en especial dado por desvanecerse al ser derrotados y llevarse consigo el brillo. Cualquier metal robado se funde y reforja en artefactos que pueden recolectar y acumular la luz. Esto permite a los muchachejos absorber luz nática y acumular poder incluso bajo la luna malvada. Cuando se descarga la luz nática mezclada con luz solar, mancilla permanentemente el aire colindante con una niebla brillante que aflige con ataques de locura a quienes se internan en ella, algo que Drog Muerdezolez conoce de sobra. Tal vez parezca más fácil la observación de los muchachejos que la de sus primos subterráneos, pues estos jinetes de lobo no moran en las profundidades. Sin embargo, su agresividad extrema dificulta considerablemente la tarea. Parece, no obstante, que los muchachejos son evitados por los Grots de la sombra, pues solo se los ve juntos cuando brilla la luna malvada. El metal saqueado por estos Grots para crear sus peculiares armas emisoras de luz no parece especial. Sus chamanes pueden imbuir cualquier sustancia metálica con propiedades absorbentes que se activan bajo la exposición de los rayos de His. Es probable que la Universidad Arcana pague bien a quien ofrezca pruebas de cómo lograr este efecto. El arma de Drog Muerdezoles es un meteorito afilado y atado a un mango para formar un pico de guerra brutal. Afirma que es uno de los dientes del Fatigath, lo que llevó a uno de sus tipejos más tontos a llamarlo el piño de metal, que al final se ha popularizado entre los Muerdezoles. El arma sin duda da buenos mordiscos y parte cráneos y abre agujeros humeantes con facilidad. El escudo de Drog, con su llamativo borde a cuadros y púas como fuego, es un claro indicador de su estatus entre los muchachejos, y cualquier Grot que intente fabricar uno más chulo acabará convertido en comida para los cachorros de colmibramante. Cuando se usa la protuberancia con forma de cara brillante del centro para romperle el cráneo a un enemigo, destella con un brillo aturdidor. Drog lo llama darles una jaqueca cegadora. Pocos que se hayan enfrentado a Drog en batalla recuerdan su aspecto, sobre todo porque no suelen sobrevivir a la experiencia. Su impresionante estandarte de silla, el brillo estandarte fatigoso, emite a voluntad un resplandor que lo recorta por la espalda, convirtiéndole a él y a su montura, dientes mellados, en siluetas aterradoras que se graban a fuego en la memoria de quienes sobreviven a un encuentro así. El nivel de saber hacer de los Grots muchachejos afecta a su posición en la manada. Los jefes gruñones veteranos reafirman su dominio creando máquinas de guerra más grandes y más mejores que las de los demás, y colocan en estos carrobramantes largos postes en los que exhibir tótems de colmibramantes, imágenes del Fatigath y cráneos de enemigos caídos. Los jefes gruñones más respetados son reconocidos al instante por el número de trofeos que cuelgan de sus carrobramantes. Si una manada rival quiere evitar una masacre, su jefe gruñón puede postrarse ante el líder más poderoso y ser absorbido por su manada. Algunos Grots especialmente cobardes se rinden a rivales tan pronto posan la mirada en el magnífico carrobramante de su líder. Los chamanes cara brillantes son Grots adivinos que reciben visiones proféticas cuando miran al sol y tienen la importancia suficiente para montar en carrobramantes.
Los carrochamantes cuentan con altos mástiles de madera en cuya cúspide se cuelga el Groth sabio para estar más cerca del increíble poder del cara brillante. Es improbable que unos metros de elevación cambie la exposición del chamán a la luz de forma significativa, pero tiene el efecto práctico de resultar un puesto aventajado desde el que elegir blancos para sus conjuros, y los mantiene lejos del alcance enemigo si el vehículo se queda atascado en una pelea prolongada. Es un hecho bien conocido en los reinos que los Grots y Horus poseen cráneos y pellejos increíblemente gruesos, y los accidentes que matarían a un elfo o a un humano los dejan a menudo con poco más que una jaqueca. Teniendo en cuenta que gran parte de su estilo de guerra involucra colisiones directas, es toda una ventaja. Así desarrollaron los muchachejoz las jarcias lanzagrot, máquinas de guerra que arrojan grots equipados con elementos incendiarios toscos en parábolas sobre las cabezas de sus camaradas. Una vez han sobrevolado el campo de batalla durante unos segundos, chillando como locos, el grot puede ajustar su ruta agitando las alas de lona que lleva atadas a los brazos. Si esto no da fruto, se estampará entre las filas abarrotadas del enemigo con un crujido horrible, ocasionalmente seguido de una explosión cegadora de luz y llamas. Los Troggoth son algunas de las criaturas más peligrosas e irresistentes de los reinos mortales. Cualquier herida que no sea letal comienza a coagular, cerrarse y cicatrizar, y son tan tarugos que las tácticas de choque apenas los perturban. Pueden arrojar peñascos con la fuerza de una catapulta, y tienen brazos tan largos como para superar la cabeza de enemigos inferiores y hacer pulpa blancos prioritarios. Pero la letalidad de un Troggoth queda templada por su naturaleza primitiva. Son criaturas de instinto e impulso que prefieren esconderse de la civilización en los entornos más inhóspitos, a menos, y a menudo pese a, que los pastoreen sus aliados Grots. Los Troggoth avanzarán y atacarán de forma indiscriminada cuando se enfadan, y se precisa tanto tiempo para calmarlos como para acicatearlos a pelear en primer lugar. Aunque no son inmortales, los Troggoth tienen vidas excepcionalmente largas. En lugar de perecer en el sentido convencional, se limitan a ralentizarse tanto que a todos los efectos se vuelven indistinguibles del paisaje. Si no se les molesta, pueden dormir durante siglos, absorbiendo nutrientes del entorno de forma pasiva. Cuando son despertados para que se unan a una horda de nocturnos, no están en absoluto debilitados. Muchos de ellos aumentan en tamaño y fuerza durante sus periodos de sueño. Además, los Troggoth desarrollan adaptaciones simpáticas con el entorno que habitan, rasgos que pueden ser excepcionalmente útiles en batalla. Quienes viven en las profundidades bajo tierra se alimentan de hongos arcanos que los imbuyen con resistencia a la magia dañina, mientras quienes moran en las aguas estancadas de los reinos pueden escupir chorros de vómito corrosivo. Dada su preferencia compartida por las condiciones oscuras y húmedas, los cubiles Troggoth suelen cruzarse con las madrigueras Groth. Aunque en ocasiones los Troggoth agarren un verde que otro como aperitivo o por un ataque de irritación, existe una sinergia natural entre ambas razas que nace de su coexistencia ancestral. La luna malvada atrae a los Troggoth desde los lugares profundos, igual que a los Groths, y a menudo ambos combaten hombro con hombro. Los Grots de colmillo araña suelen dejar los túneles en favor de los bosques, aunque unos no menos húmedos y penumbrosos. Su sociedad depende en gran medida del veneno de sus aliados arácnidos, y comercian con él a cambio de setas y elixires fúngicos de los clanes. En lugar de túnicas con capucha, los Grots de colmillo araña visten ropa y baratijas confeccionadas con basura natural, en especial plumas brillantes y huesos de criaturas atrapadas en las redes de sus hogares forestales, descartados por los arácnidos que se las comen. Los colmillo araña tienen una alianza con una raza de arañas monstruosas llamadas Aragnaroks. Son las descendientes de una bestia divina conocida como Dios Araña, que según los mitos, obtuvo poderes por morder a Gorkamorka en el pie. Se dice que en ese momento,
la sangre y parte de la energía salvaje de Gorkamorka fluyó por el dios araña y lo convirtió en deidad por derecho propio. De hecho, las Arachnarros que montan los Groth de colmillo araña albergan un veneno que, se dice, está imbuido por la esencia de su ancestro deífico. Un mordisco puede licuar el cuerpo de un mortal de dentro a fuera, dejando únicamente su armadura. La relación simbiótica entre los Arachnarroks y los colmillo araña ha alimentado la leyenda de que la luna malvada es el huevo del dios araña, que algún día alfombrará los reinos con incontables crías. Habían pasado varios minutos desde el último grito de Bragidd, pero aún podía sentir los ecos rebotando a su alrededor. Traqueteaban a través del cráneo de calabaza que llevaba en la cabeza y sacudían las paredes del valle como relámpagos entre nubes de tormenta. ¡Cargad! Había gritado, y así lo hicieron las hordas. Cientos de garrapatos se entrecruzaron por encima de los Groths, avanzando entre las laderas como un fluido con pinchos. Los Groths corrían por sus patéticas pequeñas vidas con la sangre aún goteando de los oídos, donde el grito de Bragidd había sonado un poco más de la cuenta. Se movía entre la marea verde y negra, esquivando garrapatos, cacareando y deleitándose con la intensidad de su propia voz. Cargaron como si su vida dependiera de ello, como si toda su existencia se hubiera reducido a cumplir las órdenes de Bragidd. Los humanejos, que huían con sus tontos sombreros de hojalata, fueron ensartados con zajadoras y hechos papilla bajo incontables pies llenos de garras, y aún había más aplastados en las rocas enarboladas por los torpes Trogg. Bragidd saltó para apartarse de la oleada y se agarró a una roca cercana. Solo tenía unos pocos cortes y magulladuras, demasiado impresionado con su propio poder como para preocuparse por si había resultado herido en el tumulto. Más adelante vía las murallas del campamento, hechas de troncos endebles y estatuas ridículas, y creían los humanejos que esas cosas los mantendrían alejados. Respiró hondo, levantó su maza y su hoz, y algo primitivo se agitó en los huesos de Gur que les cubrían los hombros, apoderándose de su excitación y haciendo hervir el aire a su alrededor. ¡Aplastadlos! Gritó mientras golpeaba sus armas entre sí con estrépito. El aire salió disparado de sus pulmones, soltando un grito mucho más fuerte de lo que debería haber sido posible. Sintió que le estallaban los oídos y el sonido del metal raspando las paredes rocosas. Todas las bestias gritaron con él, los Troggoth sacaron mazos de sus escarpadas espaldas y los jinetes de garrapato blandieron mazas y cortacuellos. ¡Aplastadlos! ¡Trituradlos! Resonaron los Groth del valle a coro con Bragidd. Bragidd volvió a chocar sus armas. Un jefe Trogg golpeó con su martillo la pared del campamento. Los armabroncas resonaron, acompañados del silbido de los despachurradores, lanzándose por la brecha resultante. Bragidd lo disfrutó, con las manos extendidas, silueteado contra el polvo que se levantaba. A veces no podía creerse lo bueno y hábil que podía llegar a ser.